Bueno, ya estamos en horario, ¿eh? ¿Cuántos tenemos? Sí, ya 30. estamos en horario, Sí. porque después hasta las 9 nomás, ¿no? Sí. Sí. Bien. Voy a empezar a compartir porque después Recording in demora. progress. Buenos días. Hoy vamos a ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se Hoy vamos escucha bien, Graciela. Bueno, hoy vamos a comenzar con una nueva unidad del programa llamada Dinámica. Hasta ahora, nosotros, ¿qué estábamos estudiando? Primero estudiamos un cuerpo en reposo que estaba sometido a un sistema de fuerzas y tratábamos de hallar el equilibrio de ese cuerpo en reposo. Luego estudiamos el cuerpo en movimiento, pero ¿qué estudiamos del movimiento? ¿Qué estudiamos de ese cuerpo en movimiento? Velocidad, aceleración y todas las magnitudes que trae aparejada. Ahora, pero resulta que en ningún momento nos preguntamos, a ver cómo puedo hacer si lo puedo correr. Pero resulta que no nos hemos preguntado anteriormente, nos preguntábamos por la geometría, pero no nos preguntábamos por qué este cuerpo acelera, por qué anteriormente el cuerpo estaba en reposo y ahora estamos estudiando la aceleración de este cuerpo. Entonces, en esta unidad vamos a centrar nuestro estudio sobre dos magnitudes fundamentales: la fuerza que actúa sobre el objeto y la masa del objeto. Hay fuerzas, nosotros ya vinimos estudiando algunos tipos de fuerzas. Sabemos que si estiramos un resorte, si tiramos un resorte, ¿qué es lo que pasa? El resorte se estira, o sea, apliqué una fuerza. Estuvimos en contacto el resorte y mi mano. Si yo lo quiero comprimir, ¿qué es lo que hago? Hago una fuerza, lo tiro hacia adentro, lo aplasto y siempre ese contacto entre el resorte y mi mano. Pero resulta que también hay otras fuerzas, también hay otros ejemplos de fuerza en la naturaleza. Cuando tiramos un carrito que está en reposo, ¿qué le pasa? Se mueve, ¿no es cierto? Porque estamos aplicando fuerza entre dos objetos. Cuando pateamos una pelota, siempre hay fuerza, siempre hay contacto físico entre dos objetos. También existen otras fuerzas de campo, otras fuerzas que se llaman fuerzas de campo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente no implican el contacto entre dos objetos como las anteriores, sino que actúan a través del espacio vacío. Estas son las fuerzas de campo que la vamos a encontrar y vamos a estudiar a lo largo del desarrollo de nuestra materia, ¿no es cierto? La fuerza gravitacional, cómo dos objetos se atraen, cómo la Tierra atrae un objeto. Vamos a estudiar también, más adelante, ustedes en otra materia estudiarán la atracción o la repulsión entre cargas eléctricas. Muy común es haber acercado un imán a un trozo de hierro, ¿no es cierto? Pero en la naturaleza
Pero en la naturaleza no nos encontramos divididos así, fuerzas de campo, fuerzas de contacto, sino que vamos a encontrar la generalización de las fuerzas que las llamamos fundamentales. Nos vamos a encontrar con las fuerzas gravitacionales entre objetos, las fuerzas electromagnéticas entre cargas eléctricas, que son las en las que nosotros vamos a centrar nuestro estudio. Las fuerzas fuertes entre partículas subatómicas y las débiles que surgen a partir de procesos radiactivos, esas nosotros en esta física no las vamos a estudiar, ¿no es cierto? Bien, para ello, para poder estudiar las fuerzas y la masa del objeto, vamos a estudiar las leyes del movimiento de Newton. Nosotros las leyes las vamos a encontrar como primera ley, segunda ley, tercera ley, o la vamos a encontrar como principios de Newton, es lo mismo. Para el principio de inercia, que es el primero que vamos a estudiar, es posible, nosotros un objeto lo podemos observar desde marcos de referencia, lo que vamos a llamar marcos de referencia. ¿Por qué nosotros decimos el objeto está quieto, el objeto está en movimiento? Porque estamos siempre utilizando un marco de referencia, nos estamos refiriendo a algo, ¿no es cierto? Entonces, este concepto de marco de referencia es fundamental para poder entender este principio. Supongamos que nosotros vamos en el ómnibus, vamos viajando en un ómnibus. El ómnibus se detiene para que yo suba. Entonces, arranca y ¿qué es lo que pasa? Yo me voy hacia atrás, me caigo si no me prendí bien. El objeto, el ómnibus, se pone en movimiento y resulta que frena de golpe. ¿Y qué me pasó? Me fui para adelante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que ver los marcos de referencia que estuvieron actuando en ese momento. Nosotros consideramos que la Tierra es un marco de referencia inercial. ¿Por qué razón? Porque no es plenamente inercial, porque hay un momento de rotación y un momento de traslación que generan aceleraciones asociadas, pero resulta que esas aceleraciones son tan pequeñas comparadas con la aceleración de la gravedad que es imperceptible. Por eso es que vamos a tomar como la Tierra un marco de referencia inercial. Cuando yo subí al colectivo, estuve detenido, el colectivo estuvo detenido, no había aceleración. Pero ¿qué pasó? Cuando arrancó, entonces ahí estoy en un marco inercial, pero cuando el colectivo arrancó y aceleró y frenó de golpe, estuvo en un marco no inercial. Existió una aceleración. Pero también se puede dar la cuestión en el colectivo, de que subí, arranqué, y después en la ruta el colectivo tuvo una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Su velocidad la mantuvo constante. Que tenga velocidad constante, ¿qué implica? Que no hay aceleración. Entonces estuvo en un marco, el colectivo estuvo en un marco de referencia inercial. Mantuvo, o sea, el objeto que mantiene una velocidad constante también se lo puede considerar como un marco de referencia inercial. ¿Estamos?
Diferente es cuando yo me paro en una esquina, cuando estoy parada en la esquina y veo pasar un móvil que está acelerando, un móvil en movimiento. Yo estoy en un marco, estoy sin aceleración en un marco de referencia inercial, pero el móvil está dentro de un marco de referencia no inercial. ¿Qué sucede adentro del colectivo cuando veamos un poquito unas diapositivas más adelante? Los sistemas de referencias no inerciales. Por ahora vamos a trabajar con los marcos de referencia inerciales. Habiendo entonces visto, ¿no es cierto?, los marcos de referencia y la primera ley de Newton o el principio de inercia es válido siempre y cuando se cumpla un marco de referencia inercial. Habiendo visto, podemos enunciar el principio de inercia. El principio dice que en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante, siempre y cuando esté en una línea recta, o sea, que su trayectoria sea rectilínea, ¿cierto? O sea, el objeto siempre tiende a resistir ese cambio de velocidad. Entonces, dicho esto, o sea que un objeto en ausencia de fuerzas externas tiende a permanecer en reposo o en un movimiento con velocidad constante en una trayectoria rectilínea. Podemos decir que el marco de inercia, el sistema inercial de referencia que ustedes van a leer en la bibliografía, es aquel que cumple con la primera ley de Newton. Y a continuación vienen unas preguntas. Cuando ustedes estén estudiando, estas preguntas les sirven como una evaluación para ver hasta dónde llegó el entendimiento de los marcos de referencia. ¿Sí? Así que esas las piensan ustedes. Pero también dijimos al comenzar que los dos conceptos fundamentales en los que hoy íbamos a centrar nuestro estudio iban a ser la fuerza y la masa. Pero nos preguntamos, ¿pero qué es la masa de un objeto? ¿Y qué es el peso? ¿O estoy confundido? ¿La masa es igual al peso o estoy confundido? Para ello vamos a imaginar que tenemos una pelota de básquet y una pelota de bowling. ¿Cuál es más pesada? ¿La de bowling o la de básquet? ¿No es cierto? Si están en movimiento, ¿cuál es más probable que siga moviéndose cuando yo intento atraparla? ¿Cuál requiere más esfuerzo? ¿Cuál es la que requiere más esfuerzos para atraparla? ¿Y cómo podemos cuantificar esta situación? ¿Cómo justificamos desde el punto de vista físico? ¿Cómo justificamos esto de que la pelota de bowling sea más pesada, más difícil de atraparla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es más pesada. Entonces así empezamos a definir la masa de un objeto. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto
para cambiar su velocidad. La masa es una propiedad esencial y permanente en un objeto. Es independiente de los alrededores de los objetos. Por eso ustedes van a leer que la masa es una propiedad inherente al objeto, ¿cierto? La masa también podemos, en pocas palabras, asociar. Es decir, bueno, masa asocio con inercia, porque la masa es la cantidad de inercia que posee un cuerpo. Es un aspecto cuantitativo de la inercia, me da cantidad de inercia que tiene ese objeto. La masa es una magnitud escalar. Ustedes van a una balanza y pueden medir la cantidad de masa que tiene un objeto. En los distintos sistemas de medida, en el sistema internacional, se mide en kilogramos más. En el sistema CGS se mide en grasa, en gramos. En el sistema técnico se mide en la unidad técnica de masa. A veces nos queremos confundir esta unidad técnica como unidad de peso, pero la unidad técnica de masa es una magnitud derivada y se obtiene de dividir el peso dividido la gravedad. Y con esas iniciales se la designa a esa unidad. Unidad técnica de masa, magnitud derivada que surge de dividir el peso dividido la gravedad. Dos magnitudes fundamentales me van a dar una magnitud derivada. El peso, ¿qué es el peso de una fuerza? El peso de un objeto es la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición. Aquí sí, los alrededores tienen la influencia, tienen su influencia. Como ustedes verán en la figurita, la masa del que está en la Tierra es de 10 kilogramos, pero como está en la Tierra y son 9,8, se considera 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, me dan 98 newtons. Pero ese mismo objeto, esa misma persona, conservó toda su masa en la Luna y llevó el objeto. Pero ¿qué es lo que varió en la Luna? Varió el entorno, el alrededor, porque ahora en la Luna la aceleración de la gravedad es 1/6 de la aceleración de la gravedad en la Tierra, 1/6 de g. 1/6 de g le dice que es 1,6 por 10 kilogramos, me van a dar 16 newton. Estamos entonces, ahora sí, ya sabemos lo que es la masa de un objeto. Ya sabemos lo que es la masa de un objeto y tuvimos una noción de peso de un objeto. Entonces sí estamos en condiciones de estudiar la segunda ley de Newton o principio de masa. Imaginemos que tenemos un objeto, a un objeto cualquiera, le aplicamos una fuerza y por efecto de esa fuerza el objeto se mueve, o sea, toma una aceleración que es igual, ¿no es cierto?, a la fuerza aplicada. Pero resulta que si yo hago más fuerza, duplico la fuerza que estoy haciendo sobre el objeto acelera más rápido, se mueve más rápido. Si yo triplico la fuerza, como les van mostrando las figuritas, si yo triplico la fuerza, la aceleración se triplica, ¿no es cierto?
Esa fuerza la puedo aplicar yo solo, lo podemos aplicar 3 personas haciendo la misma fuerza, o 2 personas, porque lo que actúa sobre el objeto es la resultante de las fuerzas aplicadas. A mayor fuerza, mayor aceleración. Podemos decir entonces que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Hay una proporcionalidad, mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Está? Pero ¿qué pasa ahora? Ahora aplico una fuerza y el móvil, el objeto, se mueve con una aceleración. Pero disminuyo esa fuerza. Ahora disminuyo la fuerza a la mitad. La fuerza disminuye a la mitad. Es decir, la fuerza disminuye a la mitad y el objeto se mueve con la mitad de la aceleración. Yo triplico la masa del objeto y se mueve con 1/3 de la aceleración. O sea que la aceleración de un objeto es inversamente proporcional. De manera abstracta, este dibujito que tienen acá es lo que está, una misma fuerza, pero van cambiando las masas, las aceleraciones a mayor masa es menor la aceleración que toma la masa para moverse. Es decir, que yo puedo expresar que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. El enunciado de este principio, que nosotros lo conocemos como principio de masa, principio de dinámica también, lo podemos ver en alguna bibliografía, porque es fundamental para el estudio de la dinámica y de la dinámica de rotación. Dice, si sobre una partícula de masa determinada actúa una fuerza, la partícula experimenta una aceleración que es directamente proporcional al módulo de dicha fuerza y de la misma dirección y de sentido e inversamente proporcional a la masa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O lo van entendiendo? Bien. Pero el enunciado nos está diciendo que habla de una proporcionalidad, por eso aparece el signo de proporcionalidad. Pero resulta que en física nosotros trabajamos con igualdades, no trabajamos con proporcionalidades. Entonces, para pasar a la igualdad, tenemos que poner una constante. Tenemos que convertir fuerza igual a una constante por la masa por la aceleración. En realidad, este factor constante, este factor K, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a unificar dimensionalmente las magnitudes, porque yo tengo que probar, yo ya sé que la fuerza se mide en Newton, pero yo tengo que probar que la masa se tiene que medir en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Por eso K vale 1 acá, porque acá está definido que el Newton es una unidad de fuerza, ¿no es cierto?, que aplicada a una masa de 1 kilogramo le produce una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Por eso es que esta constante K directamente consideramos como 1. Y esta fuerza que nosotros ya la estábamos trabajando, veníamos trabajando en estática, la podemos medir en Newton, en dinas, en kilogramos fuerza.
En el Newton, si yo te pregunto, ¿qué es el Newton? Es una unidad de fuerza, no es una fuerza el Newton, es una unidad de fuerza que aplicada a una masa de 1 kilogramo le produce una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado. En el sistema submúltiplo, o sea, en el CGS, la DINA es una unidad de fuerza que aplicada a una masa de 1 gramo le produce una aceleración de 1 centímetro sobre segundos al cuadrado. En el sistema técnico, la fuerza es una magnitud fundamental y se llama kilogramos fuerza, que se la representa por una KGR o con una flechita arriba. A veces es común poner M igual a 10 KGR, 10 kilogramos fuerza. Hay que tener cuidado con estas denominaciones, porque ahí estaríamos mezclando masa con peso. Entonces es fundamental, si estoy en peso, le pongo la R final. Si estoy en masa, no considero esa R final. Y en el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra, o libra fuerza, como le puedan llamar. Y la masa es el slug. La unidad de aceleración, entonces, es pie, que es la medida de longitud en inglés, por segundos al cuadrado. Entonces, 1 libra es igual a 1 slug por pie sobre segundos al cuadrado. Y en su equivalencia con el sistema internacional, 1 libra vale 4,48 newton. Bien. Nosotros sabemos que todos los objetos son atraídos hacia la Tierra, ¿no es cierto? Que la Tierra ejerce una fuerza de atracción por esas fuerzas de campo que vimos al comienzo, que actuaban en el espacio vacío. Entonces, la Tierra atrae a todos los cuerpos. Esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra, esa se llama fuerza gravitacional. Esa es la fuerza gravitacional. Es una fuerza que en dirección es vertical, que se dirige hacia el centro de la Tierra, por eso el sentido siempre es hacia abajo, y la magnitud es el peso del objeto. La magnitud de esa fuerza gravitacional es el peso del objeto. Ahora que ya conocemos el principio de masa, podemos decir que en caída libre, ¿no es cierto?, la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre ese objeto que está cayendo es masa por aceleración de la gravedad. Pero entonces el peso es la magnitud de esa fuerza gravitacional. Por eso decimos que el peso es masa por aceleración de la gravedad, donde G consideramos que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ustedes saben que en el ecuador es mayor y en los polos es menor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos entonces con el principio de acción y de reacción. ¿Qué dice este principio? Cuando nosotros pateamos una pelota, le aplicamos una fuerza hacia adelante, la pelota se deforma y comienza su movimiento. Según como le haya pateado, será el movimiento de la pelota, según como haya aplicado esa fuerza, ¿no es cierto? Pero ¿qué me pasa en el talón? Yo en el talón siento también una fuerza, siento que actúa. Según sea, si es una piedra, pateé una piedra sin querer y por supuesto que la fuerza que yo apliqué ni la movió a la piedra, pero yo sentí en el pie
sentí la fuerza que hizo la piedra sobre el pie. O la pelota también ejerció una fuerza sobre el pie. Por eso es que el principio de acción y de reacción dice que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción. O sea, yo pateo la pelota, es una acción. Entonces, la pelota ejerce una reacción. En realidad, este principio de acción y de reacción, nosotros lo estudiamos bastante en estática, porque cuando estudiamos vínculo, estamos aplicando el principio de acción y de reacción, ¿no es cierto? El vínculo ejerce una acción, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo que está arriba, ejerce una acción y el vínculo reacciona. Ustedes estuvieron esta semana trabajando con las experiencias de laboratorio. La madera que ponían como barra ejercía una acción y esos brochecitos, esas bisagras que le estaban poniendo en la unión, ejercían una reacción. Entonces ya lo hemos visto. Bien. Ahora vamos a ver el principio de independencia de acción de las fuerzas. En realidad, este principio es una consecuencia del segundo principio de Newton, o sea, del principio de masas. Pero nada más que aquí hay dos cuerpos que están enlazados. Esto es lo que se llama la máquina de Atwood. Y fue creado para una experiencia de laboratorio, o sea, para verificar las leyes del movimiento. ¿En qué consiste? Es una polea como la que ustedes pueden ver en la figura, que no se considera, no es que no tenga rozamiento, para este estudio no se considera el rozamiento y la masa de la polea se la considera despreciable, solamente para este momento. Porque después vamos a ver cómo la masa de la polea tiene su influencia en el movimiento, pero por ahora consideramos una masa despreciable. Y de la cual colgamos dos objetos. Un objeto de masa M1 y un objeto de masa M2. Mientras uno sube, el otro baja. ¿Y qué queremos hacer con esta máquina? ¿Para qué nos va a servir? Nosotros de esos objetos conocemos la masa, podemos conocer el peso. Pero ¿qué nos preguntamos? ¿Y cuánto vale la aceleración de este sistema? ¿Cómo yo sé la aceleración que tiene el sistema en sí? ¿Cuál es la aceleración del sistema? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos cada rama por separado. Entonces, podemos decir que para el objeto 1 vamos a actuar. El peso siempre, ya dijimos, que es una fuerza gravitacional cuya dirección es vertical y sentido hacia el centro de la Tierra. Y su módulo o magnitud es masa 1 por gravedad. Pero el cable también, la cuerda también ejerce una tensión que es la que la tira hacia arriba. Aplicamos el principio de masa que terminamos de estudiar. Entonces decimos, la sumatoria de las fuerzas que actúan es igual a la masa del objeto por la aceleración. Por la aceleración. Entonces,
¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Actúa la tensión de la cuerda. Si ésta sube, si ésta hace que suba, siempre el sentido del movimiento es el positivo. Y esta otra, por supuesto, que baja, el objeto 2 es negativo. Pero yo siempre, cuando hago este tipo de análisis de cuerpos enlazados, tengo que poner el sentido positivo. Y el sentido positivo siempre es el sentido del movimiento. Sumatoria de fuerzas tengo T menos P, menos P1, o sea, T menos M1 por G. Ustedes van a escuchar que yo voy a recalcar mucho en que la fuerza gravitacional tiene dirección vertical, sentido hacia abajo, con una intensidad de masa por gravedad. ¿Por qué les recalco? Porque ahora, cuando veamos un plano inclinado, resulta que han aparecido chicos que por ahí no entendieron muy bien qué es la fuerza gravitacional y dibujan el peso como una fuerza perpendicular al plano. El peso siempre es una fuerza gravitacional vertical y con sentido hacia el centro de la Tierra. El mismo análisis lo hago para el objeto 2. El objeto 2, el segundo objeto, tiene un peso que es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Esa fuerza gravitacional tiene dirección vertical, sentido hacia abajo, y la tensión del cable que la está tirando hacia arriba. Hago lo mismo, aplico el principio de masa, pero resulta que tengo dos ecuaciones, me encuentro con dos ecuaciones. Entonces, las voy a sumar. Voy a sumarlas estas dos ecuaciones. Y me encuentro que las tensiones en los cables se anulan. Una es positiva, la otra es negativa, y me queda una ecuación de este tipo, que la aceleración del sistema está dada por el producto de las masas por la aceleración de la gravedad. Las masas es M1 menos M2 sobre M1 más M2. Y la tensión, reemplazo este valor en la fórmula, en cualquiera de las otras, en la 1, en la ecuación 1, en la ecuación 2, y voy a tener que la tensión va a ser la masa 1, porque reemplacé en la primera ecuación, si no actuaría la masa 2, por G más A. Y entonces ahora sí podemos enunciar. Y nosotros, en nuestro apunte teórico, ustedes los van a encontrar como cuarto principio. Pero en realidad es un corolario del segundo principio. Pero para que ustedes se ubiquen en el apunte teórico, cuarto principio de independencia de acción de las fuerzas. Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, cada una de ellas produce la misma aceleración como si actuara sola, independiente de las demás. Por eso es que la aceleración del sistema es única. Y vamos a ver el otro principio de Newton, la otra ley de Newton, versa sobre las fuerzas de campo. ¿Se acuerdan? En el inicio habíamos visto las fuerzas de campo. Decíamos que no involucran contacto físico, sino que actúan a través del espacio vacío. ¿Y qué dice este? Que después, cuando veamos gravitación universal, a este principio lo vamos a estudiar en detalle. Por ahora vemos el enunciado: dos cuerpos se atraen con una fuerza
directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y está dirigido sobre la recta que une los cuerpos. O sea, que las fuerzas siempre actúan sobre una misma línea, sobre una misma dirección, pero los sentidos son opuestos. Y el enunciado me dice que es una fuerza directamente proporcional. O sea, hay un signo de proporcionalidad. Dijimos que en física a mí me interesa trabajar con signos de igualdad. Por eso aparece la constante gravitacional G. Pero acá vamos a ver en detalle que G sí tiene unidades y no vale 1 como valía hoy en el principio de masa. Porque si yo digo la fuerza es directamente proporcional al producto de sus masas, ¿qué unidad tendría? Producto de sus masas, kilogramos al cuadrado. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué tengo en el denominador? Metros cuadrados. Y hablo de una fuerza, la fuerza se mide en Newton. En el primer miembro, yo estaría teniendo Newton, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. En el segundo miembro, estaría teniendo kilogramos al cuadrado sobre metros al cuadrado. Por eso es que aparece esa constante gravitacional G que va a tener que unificar las unidades. Yo ahí voy a tener que tener Newton, así como tengo que fuerza. La fuerza se mide en Newton. En el segundo miembro también tendré que tener Newton. También me tiene que quedar kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Y este es el valor de la constante gravitacional. G 6, fíjense que es un número muy chiquitito. Es un número muy chiquitito. ¿Por qué? Porque está elevado a una potencia negativa. Es un poco la justificación de por qué no estamos todos pegados, ¿no es cierto? ¿Por qué un imán atrae una barra de hierro? ¿Y por qué yo no estoy pegado a todos los edificios por los que paso? Si es cierto esto, ¿por qué yo no me quedo pegado al otro? Porque esa constante gravitacional es muy chiquita, es demasiado pequeña. De todos modos, este ejercicio de unidades, ustedes ya lo tenían en el primer práctico, la primer clase de práctico, ya teníamos un ejercicio de unidades de este principio de Newton. Este es un cuadrito de unidades, que yo vuelvo a repetirles otra vez, cosa de que vayan manejándolas, para que vayan manejando, ¿no es cierto? 1 kilogramo, fíjense que en este cuadrito están bien diferenciadas las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Longitud, masa y tiempo son fundamentales. Entonces, en el sistema internacional y el CGS, yo las mido en kilogramos y en el CGS en gramos. Pero en el sistema técnico, fíjense que hay una columna que está separada por una barra negra. Y en el sistema técnico, la masa es una unidad derivada. Y la masa se mide en unidad técnica de masa, que es kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Pero cuando yo te pregunto, ¿cuál es la equivalencia? 1 kilogramo masa, ¿cuántos? Dame la equivalencia entre el sistema internacional y el sistema técnico. Entonces, 1 kilogramo masa valen
0,102 unidad técnica de masa. Bien. Y fuerza, el día que ustedes sepan las unidades de fuerza y estas equivalencias, podrán sacar cualquier tipo de unidad. Volvemos a repetir, cosa que a ustedes se les vaya grabando. ¿Qué es el Newton? Una unidad de fuerza. La DINA es una unidad de fuerza. El sistema, en el sistema técnico es el kilogramo de fuerza. ¿Y por qué está recuadrado esto? Que dice, a 45 grados de latitud y a nivel del mar, un cuerpo de 1 kilogramo masa en el sistema internacional pesa 1 kilogramo fuerza en el sistema técnico. A mis alumnos, los del grupo 3, que me iban consultando sobre la experiencia del laboratorio, yo les decía, lleven la madera, pesen en una balanza, sacan la masa. La balanza le está dando en gramos. La balanza le da 500 gramos, ¿no es cierto? O miligramos si hay algún chiquito, alguna cosa demasiado livianita. Pero entonces es fácil pasar de esos gramos que me están dando kilogramos, pasarlo al kilogramo fuerza, al sistema técnico. Lo que yo no puedo decir es mezclar la masa con el sistema internacional, porque eso no está probado. No puedo decir 1 kilogramo masa vale 1 newton o 9,8 newton. Eso no puedo porque estoy mezclando magnitudes. Esto fue obtenido experimentalmente, 45 grados de latitud y a nivel del mar, un cuerpo de 1 kilogramo masa pesa 1 kilogramo fuerza. Pero para hacer esa igualdad tengan mucho cuidado con la unidad que están trabajando y con el sistema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Hasta ahora nosotros vinimos estudiando todos movimientos rectilíneos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que describen una circunferencia, aquellos que describen una trayectoria circular. Nosotros tenemos que la velocidad, ¿no es cierto? En una trayectoria circular, ya hemos visto, si es constante en módulo, pero su dirección y sentido pueden cambiar, ¿no es cierto? Cambian dirección y sentido, no así el módulo. Entonces, cuando hay un cambio, hay una aceleración, aparece una aceleración que es la que hace dar la vuelta de esa trayectoria circular. Y esa aceleración está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Y esa la llamamos aceleración centrípeta o aceleración normal. En teoría habrán visto como aceleración normal. También se la llama la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Entonces, podemos aplicar el principio de masa, fuerza igual a masa por aceleración, pero ¿qué aceleración vamos a tomar acá? Que estamos en una trayectoria circular. Vamos a tomar la aceleración centrípeta. Entonces, nosotros ya en teoría, en la clase anterior, hemos visto que la aceleración normal es la velocidad lineal sobre el radio de la circunferencia. Acá estamos trabajando con aceleraciones lineales, a pesar de que la trayectoria es circular.
Entonces, el principio de masa me dice que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración, o que la aceleración que adquiere un objeto por aplicación de una fuerza es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del mismo. Vamos a analizar qué sucede entonces con la fuerza centrípeta, porque aparece si hay una aceleración es porque hay una fuerza. Vamos a ver qué sucede con esa aceleración centrípeta. Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas, analizamos el punto A, el de allá arriba, y me encuentro con esa fuerza centrípeta hacia el centro de la trayectoria. Y como está arriba, tengo el objeto que es, yo sé que es el producto de la masa por la gravedad. Esta fuerza centrípeta después la que va a hacer cambiar la dirección. Sumo estas dos fuerzas porque las dos van en el mismo sentido. Es igual a la masa del objeto por la aceleración centrípeta. Hago los pasajes matemáticos y puedo llegar a esa expresión que ustedes la pueden observar. Pero resulta que en el punto A, allá arriba, ¿no es cierto?, para que haga la trayectoria, para que siga en trayectoria circular, esto tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces yo puedo despejar que la velocidad es la raíz cuadrada de g por r. La velocidad que alcanza el móvil en el punto más alto es la raíz cuadrada de g por r. Vamos a ver qué sucede en el punto B allá abajo. Dijimos que la fuerza gravitacional siempre se ejerce hacia el centro, la llamo T sub B. El objeto, su peso, siempre lo dibujo vertical hacia abajo. Y la velocidad lineal en ese punto es horizontal, porque después va a ir tomando otras direcciones. Entonces, vuelvo a aplicar el principio de masas. La sumatoria de las fuerzas que actúan, tengo la fuerza gravitacional en el punto B, tengo el peso, menos el peso porque tiene sentido contrario, igual a la masa por la aceleración normal. Y ahí puedo hallar el valor de T, En este momento, ¿qué es lo que nos está interesando a nosotros? El valor de la tensión, el valor de esa fuerza gravitacional que provoca esa aceleración centrípeta o normal hacia el centro de la trayectoria. En el punto B, pero es bueno que ustedes lo interpreten desde ya, porque después vamos a ver, más adelante, vamos a ver los valores de velocidades y de tensiones en distintos puntos de esta trayectoria. En el punto B, la tensión tiene que realizar dos cosas: soportar el peso del cuerpo proporcional una fuerza centrípeta. La fuerza normal o centrípeta es la que hace girar el cuerpo en su trayectoria circular. Como ustedes ven, aplicando principio de masa o segunda ley de Newton, como quieran llamarlo, podemos ir en los distintos tipos de movimiento, podemos ir hallando todas las fuerzas que actúan. ¿Se dan cuenta entonces por qué al comienzo dijimos
que los dos conceptos fundamentales que para poder responder qué hace que un cuerpo esté en reposo y que otro acelere, íbamos a estudiar las fuerzas y las masas. Otro efecto físico de ese principio de masas también es el peralte de curvas, ¿no es cierto? Que es la pendiente que se le da a las curvas, a la calzada en una carretera o en unas vías, para compensar con una componente del propio peso, la inercia del vehículo, y lograr la resultante total de la fuerza se mantenga paralela al plano horizontal, actuando una fuerza centrípeta dirigida en todo momento hacia el centro de la curva. A mí lo que me interesa acá es hallar el ángulo que le voy a dar a la calzada, a la ruta, a la calle, a lo que sea, a la calzada. ¿Para qué? Para ir compensando, ¿no es cierto?, todos esos factores que aparecen, la inercia del vehículo, el peso, ¿no es cierto?, para mantener una componente en el plano horizontal. Fíjense ustedes, aquí está el esquema. Es un auto que evidentemente está en una curva peraltada. Hay una curva que él está recorriendo. Esa curva, acá miren, al auto, forma un ángulo con la horizontal. El peso del cuerpo siempre es vertical. La fuerza gravitacional tiene una dirección vertical, sentido hacia abajo, y de módulo masa por gravedad. Ahora sí, yo a este peso, a esta fuerza gravitacional, yo la puedo descomponer en una perpendicular al plano del movimiento, imaginen una perpendicular en este punto, y en una normal. Entonces, así, voy a trabajar con la perpendicular solamente, no voy a trabajar con la tangencial, digamos, sino que voy a trabajar con la fuerza normal que voy a llamar N. ¿Por qué? A esta normal yo la voy a descomponer en una horizontal y en una vertical. Cuidado, que descompongo el peso es vertical, descompongo el peso en una perpendicular al plano de la ruta, pero para trabajar con esa componente del peso. Y la componente del peso la voy a descomponer en una horizontal y en una vertical. Esta componente vertical, ¿cuánto vale? Perdón, esta componente horizontal. Esta componente horizontal, ¿cuánto vale? Vale esta fuerza N por el seno del ángulo θ. Y esta componente Ni, ¿cuánto vale? El módulo N por el coseno del ángulo θ. Y acá otra vez voy a aplicar el principio de masa, porque en todo esto yo me valgo únicamente del principio de masa. C, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta, porque estoy en una curva, estoy en un movimiento circular, en ese instante. Entonces digo yo, la suma de fuerzas va a ser igual a NX, esta, que es la que permite mantener, ¿no es cierto?, la componente horizontal de la fuerza normal, es NX igual a masa por aceleración centrípeta. En la dirección vertical, el auto está en equilibrio, porque si no se va a despegar. Si no hay equilibrio entre estas dos verticales,
el auto no podría estar pegado a la calzada. O sea que la componente vertical de esta fuerza normal es igual al peso, a m por g. Entonces hago operaciones matemáticas y de ahí llego a que la tangente del ángulo θ es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio por la gravedad. Por eso es que cuando yo quiero conocer el peralte, estoy diseñando un peralte, tengo que saber el radio de la curva y la velocidad para la que fue calculada esa calzada. Bien. Continuamos entonces. Ahí está. Ahora vamos a ver rozamiento. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso, existe una resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. ¿Qué pasa, no es cierto? ¿Por qué caminamos? ¿Por qué caminamos nosotros sobre la tierra? ¿Por qué patinamos? ¿Por qué patinamos? ¿Por qué los bailarines clásicos, no es cierto? Pueden sostenerse en ese momento. Siempre. ¿Por qué podemos caminar? ¿Por qué? Porque siempre hay una fuerza que está impidiendo el movimiento. Si no existieran las fuerzas de rozamiento, nosotros no podríamos caminar. El que hace patín, ¿por qué va tan rápido? Porque su fuerza de rozamiento es muy pequeña, el piso está bien pulido, es muy pequeño y puede patinar, lo mismo que el bailarín. Fuerzas de rozamiento muy pequeñas. Son muy pequeñas las fuerzas que se oponen a ese caminar, a ese bailar, a ese andar del patín. Y nosotros siempre estamos teniendo una resistencia al caminar. ¿Qué más cuando nosotros empujamos una cosa en un piso lleno de cascote, lleno de piedra? Se nos hace difícil empujar esa bolsa en un piso desparejo, porque la resistencia al movimiento es muy grande, no es lo mismo que empujar en un piso pulido. Siempre aparece una resistencia al movimiento, siempre que yo me ponga en movimiento, aparece una resistencia. Y eso es lo que en física llamamos la fuerza de rozamiento. Aparece una resistencia a ese movimiento. Nosotros vamos a estudiar dos tipos de rozamiento. Vamos a estudiar el rozamiento por deslizamiento y el rozamiento por rodadura. Este es rozamiento en seco, también se lo llama rozamiento en seco o directamente deslizamiento, es lo más común. Esta es una superficie en contacto, es una superficie inclinada. Inclinada a un determinado ángulo, donde se encuentra apoyado un cuerpo. El cuerpo se apoya en el plano inclinado, ¿no es cierto? Porque hay un equilibrio de fuerzas verticales, porque si no, no se va a despegar, no va a poder estar. Si no existiera una fuerza vertical, no podría asentarse el cuerpo sobre el plano inclinado. Entonces, yo tengo un determinado ángulo. Si este plano estuviese horizontal, yo voy generando un ángulo. ¿Qué va a pasar? El plano siempre está ahí. El objeto siempre se mantiene en su posición.
Pero ¿qué pasa? A medida que yo empiece a aumentar el ángulo, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a empezar a moverse, porque cuando yo empecé a generar el ángulo alfa, se empieza también a generar en ese momento una fuerza de rozamiento. Pero resulta que a medida que aumente el ángulo alfa, esta componente, la componente tangencial del peso, esta que es paralela al plano inclinado, cada vez se va a ir haciendo más grande, porque primero la resistencia que está ofreciendo el plano inclinado en contacto con el cuerpo, la naturaleza de esos contactos, sean maderas rugosas, del tipo que fuese, o de vidrio, ¿no es cierto?, oponen mucha resistencia. Entonces, inicialmente el cuerpo no se mueve porque esa fuerza la hace detener, no impide el movimiento. Y la componente horizontal del peso es tan chica que no tiene la suficiente fuerza como para moverse. Sigo creciendo ese ángulo, sigo creciendo. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en que la fuerza de la componente, esta componente horizontal del peso, igualó a la fuerza de rozamiento, a esa fuerza que estaba resistiendo. Se hicieron iguales en módulos. Y en ese momento es donde se rompe ese equilibrio y el cuerpo empieza a moverse. Entonces, hay para ángulos mayores que el logrado en el punto de quiebre, siempre va a haber movimiento. ¿Está? Entonces, la fuerza de rozamiento no está siempre presente, porque si el objeto está en reposo no hay ninguna resistencia al movimiento. La fuerza de rozamiento se va a generar en la medida que se vaya generando un movimiento. ¿Está claro entonces? La fuerza de rozamiento no está presente. Si el cuerpo está en reposo, no hay fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se presenta cuando el cuerpo comienza a moverse. Esta es la descomposición que yo les decía, que nosotros ya hemos visto también en estática, cómo se descompone una fuerza vertical en un plano inclinado. Yo puedo descomponerlas en una perpendicular a la dirección del plano inclinado y en una tangencial al plano inclinado, ¿no es cierto? Entonces, entre esta fuerza normal perpendicular al plano inclinado y el objeto, tiene que haber un equilibrio para que el cuerpo quede asentado. Por eso estas fuerzas siempre están en equilibrio. ¿Estamos entonces? Bueno, si yo dije que la fuerza de rozamiento no está presente en todo instante. Cuando el cuerpo está en reposo, no hay fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se genera cuando comienza el movimiento. Aparece esa fuerza que va a ir impidiendo que el cuerpo se mueva. Pero existe otro factor, que es el coeficiente de rozamiento. O sea, el coeficiente de rozamiento, que es un coeficiente que siempre va a estar, ese sí siempre va a estar presente, porque ese es un coeficiente que depende de la naturaleza de contacto.
sean fuerzas, sean superficies rugosas, semirrugosas, lisas, dependerá del tipo de material. Entonces, el coeficiente siempre va a estar en contacto, porque esas superficies siempre existen. Lo que no está siempre presente es la fuerza de rozamiento. Y esto ustedes después lo verán, el funcionamiento de este tribómetro. Esta es una experiencia viejísima de laboratorio, ¿no es cierto?, para poder hallar la fuerza de rozamiento, para poder hallar la fuerza de rozamiento y poder expresarla de manera matemática. Esta fuerza. De la lectura de esa ustedes van a ver que la fuerza de rozamiento siempre es proporcional a la fuerza normal que aparece, a la fuerza normal. Como la superficie es horizontal, esto se está desplazando horizontal, la fuerza es el peso del cuerpo, a diferencia de la anterior demostración que estábamos en un plano inclinado. El tribómetro trabaja con un plano horizontal. Por eso aparece solamente la proporcionalidad entre la masa y la aceleración de la gravedad. Para sacar esta proporcionalidad es necesario poner un coeficiente. ¿Y aquí qué función cumple? Aquí ya no cumple unificar unidades, sino aquí lo que va a cumplir este coeficiente de rozamiento es que va a tratar la naturaleza de las superficies en contacto. Una vez que el cuerpo se pone en movimiento, alcanzó la fuerza máxima de rozamiento que puede existir entre el suelo y el cuerpo. Ni bien la fuerza, ni bien el cuerpo se ponga en movimiento, la velocidad es la misma que al comienzo. La fuerza a aplicar es un poco menor a la de despegue. Es un poco lo que ustedes van a ir viendo representado en este gráfico, fuerza aplicada y fuerza de rozamiento. Entonces, yo voy una fuerza y aparece una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto?, que cuando llega en su punto máximo, alcanzó su máximo valor, ¿no es cierto?, que se igualaron esa componente del peso y la fuerza de rozamiento, alcanzó su valor máximo. A partir de ese momento el cuerpo ya está en movimiento. Entonces yo puedo bajar la fuerza y el cuerpo sigue en movimiento. Y cuando aparece, por eso van a ver ustedes que alcanzado este punto máximo, decrece en vertical. ¿Por qué? Porque va a mantener su velocidad, el cuerpo va a bajar con velocidad constante, con un movimiento rectilíneo uniforme, porque es velocidad constante. Entonces, una vez alcanzado el punto máximo de la fuerza de rozamiento, yo puedo disminuir la fuerza, puedo disminuir, como ustedes van a ver, puedo disminuir la fuerza hasta que el cuerpo alcanza un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces así aparece. Todo este movimiento está regido por las leyes de Coulomb. Me dice que la fuerza de rozamiento máxima es directamente proporcional a la fuerza que comprime las superficies en contacto. La otra, o sea, es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque ustedes vieron de acá que la fuerza de rozamiento es mu por el peso del cuerpo. Mu
por n se suele decir que es la componente opuesta al peso del cuerpo. Pero siempre, después dependerá del análisis de cada situación, si actúa el peso solo o hay otras fuerzas verticales. Pero lo fundamental es que la fuerza de rozamiento es es el coeficiente de rozamiento por el peso del cuerpo. Eso es lo que ustedes siempre tienen que tener grabado. Por eso es que la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza que comprime las superficies en contacto. La fuerza de rozamiento máximo depende de la naturaleza de las superficies en contacto. La fuerza de rozamiento es sensiblemente independiente, es independiente de la extensión de las superficies de contacto, siempre que las mismas no sean muy pequeñas o extremadamente grandes. Lo mismo que el coeficiente de rozamiento cinético es sensiblemente independiente de la velocidad relativa, siempre que ésta no sea muy grande. Y como último tema de hoy, para terminar con el rozamiento por deslizamiento, vamos a ver cómo se obtiene el coeficiente de rozamiento estático. Este es un trabajo también experimental que ustedes los van a tener que hacer en sus casas, así como hicieron el de estática. En un plano inclinado está apoyado un cuerpo. El peso del cuerpo yo lo tengo descompuesto en una perpendicular o normal al plano de deslizamiento, en una tangencial. Ya sabemos por propiedades de triángulo que estos dos ángulos son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Sabemos que a la componente vertical del peso, para que haya equilibrio, se le opone una normal, para que esto esté en equilibrio. Entonces, ya vimos que cuando yo comienzo a generar un determinado ángulo y cuando el cuerpo empieza a moverse, es decir, la fuerza de rozamiento alcanzó su máximo valor porque la componente tangencial del peso creció tanto que me permitió hallar el valor máximo de la fuerza de rozamiento. En ese instante, antes que se produzca el movimiento, cuando yo veo que el cuerpo se mueve, puedo aplicar las condiciones de equilibrio. O sea, siguen siendo válidas las condiciones de equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas horizontales es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0. Entonces, yo tengo como fuerzas horizontales, ¿qué tengo? Sumatoria de fuerzas, tengo la componente tangencial del peso y la fuerza de rozamiento. El movimiento, yo estoy queriendo ir hacia arriba aquí, entonces la fuerza, perdón, me equivoqué, yo quiero ir hacia abajo, quiero deslizar el cuerpo hacia abajo, por eso la fuerza de rozamiento está tirando hacia arriba, impide ese movimiento hacia abajo. Por eso, la fuerza de rozamiento la tomo con sentido positivo y la fuerza de rozamiento, la componente tangencial, la tomo con signo negativo. La normal, según el sistema de ejes que tengo, la normal es positiva hacia arriba, ¿no es cierto? Y P, la componente normal del peso, es signo negativo, va hacia abajo. Planteadas las ecuaciones y reemplazando matemáticamente la fuerza de rozamiento por su expresión, puedo llegar a que el coeficiente de rozamiento estático es la tangente del ángulo. Entonces,
Ustedes, después ya le vamos a colgar el PDF, ustedes haciendo, ponen un cuerpo en un plano horizontal, lo van a ir generando un determinado ángulo y cuando empieza a moverse, en ese momento toman la altura y la base. Entonces, por relación de altura dividido la base, ustedes pueden sacar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Tá? Eso ya le vamos a colgar un PDF con la descripción del trabajo de laboratorio. Bien, hasta aquí llegó la clase de hoy. ¿Alguna pregunta?